moción parlamentaria busca aumentar las penas privativas de libertad en delitos establecidos en los artículos 199 a 201 del Código Penal sobre falsificación de pasaportes. Además, se intenta con ello extender la penalidad para la falsificación de cédula de identidad que no establece el cuerpo normativo. En tan solo un año, el delito de falsificación de cédulas y pasaportes aumentó en 75%. La preocupación del Poder Legislativo proviene precisamente de los riesgos que presenta la generación y uso de documentos falsificados o de proveniencia irregular desde un servicio versus la baja pena para quien perpetra el delito, que en muchos casos termina con una infracción. La falsificación de pasaportes puede, en muchas ocasiones, utilizarse para realizar otros delitos por organizaciones delictuales como los ilícitos de trata y tráfico de personas y narcotráfico. La legislación vigente no contempla una pena privativa de libertad y la multa alcanza las 10 unidades tributarias mensuales, es decir, cerca de 500.000 pesos. Queda tiempo aún para que se modifique la ley, ya que la iniciativa ingresó a primer trámite constitucional y será analizada por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados. Hola, junto a Javiera les damos la bienvenida a esta nueva edición de En Palabras Simples para conversar sobre este interesante tema que veíamos en nuestro material introductorio. Nos encontramos con el profesor Juan Núñez de la Universidad Central de la Cátedra de Derecho Procesal. ¿Cómo le va, profesor? Muy buenos días, Pablo, Javiera. Gusto de verlos. Igualmente. Buenos días. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, conversar un poco sobre este cambio que se quiere hacer en el Código Penal, precisamente respecto a los delitos de falsificación de documentos de identidad. Se quiere igualar, ¿no?, lo que es el pasaporte con la cédula de identidad. Hoy día son distintos tipos de delitos. Hoy día, Pablo, Javiera, la figura es la siguiente. El Código Penal establece dos figuras delictivas para sancionar quien falsifica. Primero, ¿no es cierto?, estos dos documentos tan importantes que son, por una parte, la cédula y por otra parte, el pasaporte. Y además también se castiga, obviamente, quien realiza esta falsificación, o sea, quien lleva a cabo el acto material propiamente tal. La idea de este proyecto, en palabras simples, para no alargarnos tanto en todo el detalle de esta moción parlamentaria, precisamente, es, primero, refundir ambos en un solo gran delito y por lo tanto entender que cuando ocurra uno o el otro, falsificación de cédula o de pasaporte, vamos a estar frente a la misma figura penal, que hoy día está separado en dos artículos esencialmente. Estamos hablando entre el 199, el 200 aproximadamente del Código Penal. Y por otra parte también la idea matriz que está detrás es subir la pena. Vale decir, hoy día estamos en una pena bastante baja, que va de los 61 hasta los 3 años, pero también con posibilidades de multa. Y la idea es empezar en 3 para llegar a los 5 y también aumentando la multa, no solo para quien obviamente lo falsifica, sino que también para quien lo usa, que muchas veces la figura era cómo podíamos condenar a una persona que tenía un documento y que generalmente te señalaba que desconocía de dónde lo había obtenido, lo cual dificultaba la sanción del delito, evidentemente. Perfectamente. Bueno, como usted mencionaba, esto es una moción parlamentaria. Actualmente, la persona que busque falsificar un pasaporte puede tener este tipo de penas de hasta 3 años. Pero ¿qué pasa en el caso de los carnets? Porque es bastante común que incluso jóvenes realicen falsificaciones de pasaporte para entrar a distintos centros de entretención o cosas así. Pero ¿qué pasa en ese caso en particular? A ver, en caso de la cédula de identidad, para bien, para mal, podríamos incluso analizarlo, pero posteriormente, hoy día la cédula de identidad propiamente tal, quien la utiliza de manera maliciosa, dice además la ley, o sea, hay que acreditar la malicia, o sea, aprovecharme de esta figura y más encima saber que es falsificado. Generalmente la salida que utilizan los tribunales, y más en un escenario como usted me plantea, que es bastante común la de estos jóvenes para poder entrar a distintos centros para acreditar una edad que no tienen, es generalmente una multa. O sea, si usted se da cuenta, estamos falsificando un documento público, un instrumento público de identidad, a veces groseramente, pero la salida es generalmente a través de una multa, que obviamente se han percatado que es muy baja esa penalidad para efectos de lo que podría acarrear a posterior. O sea, si lo vemos de un punto de vista muy, muy lejano, no es un hecho tan grave quizás entrar a un centro de estas naturalezas, pero esto podría derivar quizás en un contrato, esto podría derivar en otras consecuencias jurídicas para esos mismos jóvenes que podría tener repercusiones gravísimas. Por lo tanto, si usted se da cuenta, frente a hechos de esta naturaleza, como usted lo plantea, Javiera, obviamente que la idea es no quedar ya solamente en la multa. También está asociada, pero la multa entiendo que va a estar fijada en UTM y por lo tanto ya vamos a estar hablando de varios UTM que están en varios millones de pesos para quienes también incurran en esta práctica. Porque actualmente la multa es de cerca de 100.000 pesos. Así es, si usted se da cuenta es bajísima, o sea, incluso uno puede pensar, mire, fríamente el tema, se puede dar cuenta de que hasta, dice, me sale más barato pagar la multa
y utilizar este documento quizás en varias otras situaciones que me pueden reportar un beneficio económico mucho mayor. O sea, mire el análisis que muchas veces hace la delincuencia. Dice, ¿cuál es el costo de esto? Por ejemplo, en multa. Y por lo tanto terminan pagando una multa que les conviene mucho más por el reporte económico que eso trae consigo. Por lo tanto, obviamente, este cambio legislativo va a la par en cuanto a inhibir, desincentivar esta práctica que lamentablemente hoy día, según las cifras que se han manejado, ha aumentado exponencialmente. O sea, es gravísimo. Bueno, decía las cifras que señalaban estos parlamentarios, un 75% mayor inmediatamente al año anterior, o sea, el aumento exponencial. ¿Eso se deberá también a la tecnología que utiliza el país o tenemos documentos que son realmente seguros por el momento para seguir utilizando? En un estudio al que tuve yo participación hace 2 años, 2017, 2016, si no me recuerdo, en la Universidad de Chile, en el Centro de Derecho Informático que ellos tienen precisamente, ellos ahí pudieron detectar que efectivamente la tecnología que utiliza nuestro país ya en ese momento había quedado muy estancada respecto a los avances que había tenido estas bandas que muchas veces no son solamente de acá, son muchas desde afuera y que les ha permitido ir en primer lugar sobre nuestra tecnología para que, si bien es cierto, se ha reconocido que nuestros documentos no es que sean de fácil falsificación, pero sí se han quedado atrás. Ese estudio era importante determinar que eran documentos que para una época determinada, pensemos a principios de los años 2000, reportaban una seguridad. Pero no hemos quedado estancados en renovar o mejorar la tecnología de estos documentos de identidad. Por lo tanto, eso hace que precisamente una tecnología que permanentemente avance, nuestro país se ha quedado estancada. Y dicho lo anterior, hace necesario ya no solo un cambio en cuanto a aumentar la pena, a sancionar más rígidamente, de lo cual estoy de acuerdo. Pero si no cambiamos también la tecnología que está detrás de estos documentos, hace que esto sea estéril, porque permanentemente va a ocurrir que vamos a seguir falsificando y no necesariamente es fácil de detectarlo. Porque el que detectamos es al usuario final, o sea, el que tiene el documento. Pero lo importante hubiese sido detectar quién lo hace y de dónde lo saca para precisamente eliminar esta figura. Van de la mano ahí, la tecnología con la ley. Exactamente. Ojalá si fuese, si se dan cuenta. Claramente. Y preguntarle, ¿cómo una persona al final puede determinar que un documento es falsificado o no? O sea, el material puede ser distinto, la documentación es distinta, porque al final lo que cualquier tipo de información requiere el documento de identidad, el documento de pasaporte, no nada más por sobre eso. Mire, ha sido una situación compleja. Fíjese usted, una situación muy tradicional de las personas, el ir a una notaría. ¿Ya? El ir a la notaría no significa a nosotros que generalmente el funcionario, el mismo notario, nos puede pedir la cédula de identidad. Y frente a ello, ese personaje, ¿no es cierto?, queda amarrado, quien dice ser el que aparece en la cédula. Entonces, se ha incorporado nueva tecnología en algunas notarías en donde ya a través de la huella, que ratifica, ¿no es cierto?, que quien aparece en la cédula tiene también la posibilidad de ratificarlo. Recordemos que la tecnología de nuestra cédula estaba asociada precisamente a este código, ¿no es cierto?, en poder hacerlo extensivo a todas las instituciones. Lamentablemente, desconozco ahí qué pasó, pero a usted le permitía, con la sola lectura del láser, saber inmediatamente que quien decía estar ahí era quien también se estaba planteando, o sea, asociaba el archivo en el registro civil, situación que en la práctica nunca ocurrió. Por lo tanto, si bien es cierto, y respondiendo a la pregunta, hay ciertas medidas que permiten de alguna manera identificar la falsedad, eso solo se logra, Javier y Pablo, a través de mecanismos tecnológicos que en ese momento podamos contar. De lo contrario, yo te puedo pasar mi cédula y tú no tienes cómo aquí, en este momento, ustedes verificar que quien dice ser, lo es. ¿Se dan cuenta? Y por lo tanto, la gravedad que tiene esto es que la carencia de medios hace la imposibilidad de detectarlo, porque esto solo, tal como lo preguntan ustedes, hace que tenga la tecnología para detectarlo, de lo contrario es imposible. Es imposible. Ahora me imagino, luego de detectar que una persona está usando un documento falso, la capacidad de poder capturarlo y entregarlo a las policías debe ser muy compleja. No sé qué pasa esto en un aeropuerto, qué sé yo. En un banco. Hoy día los bancos tienen esa medida. Pero más allá de eso, dígame usted cómo lo hace. Puede utilizar todo el sistema prácticamente, peor aún. Hay casos documentados, por lo menos en uno participé, donde, por ejemplo, se ha utilizado mucho para sacar un servicio de cable, de televisión. Van, obtienen el cable con una cédula falsa, y hasta que esa cuenta se deja de pagar, esa persona se percata que tiene una deuda, por ejemplo, en BTR, y nunca había obtenido nada. Y usted le dicen, aquí está la cédula, pero si no he conseguido yo. Y ha sido falsificada. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace el vendedor?
Vende. solamente vende, pues, ¿se dan cuenta? Entonces le venden el plan, le piden la cédula, le sacan la fotocopia, le devuelven su cédula No hay y nadie, corroboración al no hay final. corroboración de nada. Voy a sacar un crédito al banco, un crédito, no le digo cobrar un documento, porque si va a cobrar un vale vista, un cheque, ya la verificación es un poquito mejor. Pero vaya a sacar un crédito, le piden la cédula, le sacan la fotocopia, se la devuelven, la deja firmada y hasta ahí llegó la verificación. Entonces, si se nos damos cuenta, también requerimos urgentemente un cambio en esta política de cómo verificamos. Porque si nos conformamos en que subimos las penas, pero tras cartón de eso no hay una claridad en esta relación en cuanto, ya verifiquemos que estamos frente, utilicemos mejores tecnologías, nuevamente caemos en zapatos chinos, o sea, mejoramos las penas, pero no estamos tampoco atacando el fondo de la situación que estamos hablando. Porque además esta falsificación de documentos de identidad puede ser el inicio de la comisión de otro tipo de delitos. Efectivamente, Javiera, si tú te das cuenta a través de esa falsificación y que, mira, puedo lograr que me la autorizó el notario, ya ni siquiera necesito mostrar mi cédula original, porque puedo decir que se me perdió, la tengo extraviada o qué sé yo, y muestro solamente la fotocopia y con eso, como tiene validez legal, puedo empezar a utilizar en cualquier lugar con otras consecuencias aún peores las figuras delictivas que tú me planteas y que por supuesto puede traer otra cadena más grave todavía, muy grave. Ahora, y en términos de desafíos, ¿cuáles se pueden detectar en adelante respecto a nuestra documentación nacional? Mira, desafíos hoy día, por lo que he tenido acceso a información, es primero que la documentación sea concentrada, vale decir, eliminar tantos documentos. La idea es llegar al documento, al solo medio identificatorio de la persona que le implique la facilidad de no tener pasaporte en algunos casos, que todavía hay que seguir sacándolo, versus cédula de identidad. Primero, se ha intentado, pero todavía estamos aún lejanos de ello. Pero es avanzar, porque aún así, lo que estamos hablando recién, el desafío es cómo nos ponemos a la par de la tecnología que hoy día nos permite tener un documento identificatorio que no sea, ojalá, posible de transformar o de falsificar, versus que la tecnología del ámbito delictual no nos vaya superando. O sea, va a ser siempre esta continua batalla en cuanto a cómo nos igualamos, lo cual en ese sentido creo que Chile está muy al debe. Miremos solamente en la región y veremos siempre que Chile tiene muy altas tasas de falsificación frente a la población de Brasil, frente a la población de Argentina, Colombia, que tiene la cantidad de población mayor que la nuestra, pero que tienen más bajas tasas que nosotros. En ese sentido, el desafío es cómo nos ponemos a la par, no solamente en la legislación, correcto, pero cómo nos ponemos a la par en el sentido tecnológico, Pablo. Eso es trascendental a mi juicio. Usted mencionó distintos países de la región. En ámbito un poco de derecho comparado, ¿cómo lo han hecho otras naciones para evitar este tipo de falsificación de documentos de identidad? Esencialmente podrá resultar para usted a lo mejor novedoso. A mí tuve la oportunidad de participar en Argentina a propósito de unos cursos de doctorado, el análisis particular del delito de falsificación de instrumentos de identidad, que llaman ellos, ¿ya? En concreto. Y sobre esa base lo que ellos han hecho no es aumentar tanto las penas, sino que más bien parten de la base de que todo instrumento tiene que tener un origen delictual, ¿no es cierto? Obviamente, pero si el servicio, la institución no es capaz de explicar cómo se generó este documento, que tienen ciertas claves, acceso, y solo ellos lo pueden acceder, se sanciona a un jefe de servicio, por ejemplo. O sea, van directamente a atacar una fuente que sobre esa base ellos tienen que justificar por qué estos documentos salieron de acá. ¿Cuál es la idea de que esta persona que no debía tenerlo lo tiene? ¿Ya? Y ahí lo que ellos hacen es precisamente ir a la fuente directa de quien debió emanar, porque técnicamente hoy día falsificar significaría hacer un documento nuevo, cosa que no se puede. Por ejemplo, el material sobre el cual se hace ese instrumento de identidad en Argentina solo se puede comprar en una parte, ¿ya? Y se licita con esa empresa. Por lo tanto, es imposible tener ese mismo material de otra parte, porque no se puede. Así de simple. Por lo tanto, ¿qué quiere decir eso? O salió de esa empresa, o salió del lugar donde tiene que llegar para la confección del instrumento. Por lo tanto, si no son capaces de explicar dónde estuvo la pérdida, el extravío justificado, se les sanciona a ellos. Lo cual, ¿qué hace? Que esas empresas generen un autocontrol aún mejor para ellas mismas para evitar. Y yo obviamente no estoy diciendo que las tasas han desaparecido, pero son mínimas en cuanto a lo que sería nuestra población, cosa que aquí no se hace. Porque nuevamente nos encontramos que el documento de identidad solo emana de una empresa que se licita. No puede salir de otro lado. Si usted quiere hacerlo y encontrar ese mismo material, no va a poder hacerlo. Y si lo hace, va a ser una copia muy mal hecha, porque no tiene los elementos que hoy día ellos fabrican para dar la certeza de lo que están haciendo. Bueno, y el estándar de seguridad igual es preocupante porque hubo un procedimiento policial en el que se encontró que había gente vinculada al registro civil
que estaba falsificando estos documentos. Cerca Claro. de 700.000 pesos estaban Sí, vendiendo prácticamente. Imagínense ustedes. Entonces desde adentro salía el documento O sea, falso, pero verdadero. O sea, en el definitiva. fondo, si uno lo analiza de manera íntegra, claro, es falso en cuanto a su otorgamiento. Falso, pero en concreto es verdadero porque va a tener todas las medidas de seguridad que señalas muy bien. O sea, para todos los efectos es verdadero y va a pasar por todos los controles que conocemos en nuestro país como un documento verdadero. O sea, si usted se da cuenta, si la pena tampoco no sube para quienes pueden estar involucrados, que esencialmente es el funcionario público que tiene acceso, también estamos quedando donde mismo. Porque si se da cuenta, se sanciona más bien al que lo usa, se sanciona más bien al que lo fabrica, al que lo falsifica, se puede decirse más bien. Pero ¿y qué pasa con este funcionario, como usted me lo dice muy bien, que lo vende a 700.000 pesos y que obviamente tiene acceso al material original? O sea, no tenemos cómo pensar que es falso. O sea, la investigación que hay detrás es muy acuciosa y muy determinada para llegar a eso. Pero de lo contrario nosotros, y lo vamos a enfrentar a un control, ese documento, y nos vamos a dar cuenta que es absolutamente verdadero. Al final lo que se necesita un poco es implementar estas medidas tecnológicas, Exacto. pero también un poco educar a los mismos centros que entregan esto o que ven estos distintos documentos de identidad, como policía de investigaciones, como personal de registro civil, carabineros, etcétera. Por lejos, Javiera, yo creo que usted ha apuntado el centro de toda la discusión que generalmente se dice mucho, pero que poco se hace. ¿Por qué no educamos y decimos cuán importante es mantener el cuidado de esto y cuál grave es participar de esto? Lamentablemente eso no hay, no existe. Solo se nos dice que eventualmente podría ser una figura penal, pero figura penal que empieza con 6.000 pesos hoy día. Entonces saque la cuenta usted, ¿me conviene vender algo a 700.000 si eventualmente podría pagar 100, 200.000 pesos? O sea, ¿se da cuenta la frialdad del cálculo que yo hago con una pena tan baja? ¿La Sí. frialdad de cálculo que hago? Que Porque vaya para la además suma- me conviene, po. Claro, le conviene al que, Desde todo punto de está, vista, al que ¿no? está falsificando. ¿Sí o no? Siempre va a ser Interesante, ganancia. Pero por supuesto, pues, eso es lo lamentable finalmente de esta historia. un interesante análisis y qué bueno que se estén haciendo estos cambios, profesor. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. A ustedes, muchas gracias. Bueno, y como siempre los dejamos invitados a seguirnos en todas nuestras redes sociales, tanto Facebook, Twitter e Instagram, y además de ver todo nuestro material en www.poderjudicialtv.cl. Hasta luego.